Ella solo registraba compras y ventas en un Excel. Con el tiempo y la aplicación de estos registros, ella empezó a invertir mejor. Puedo ver un mejor futuro para mi negocio. Puedo ver cómo mi trabajo en el negocio rinde sus frutos. Hey, querido empresario, ¿cómo estás? Te saluda Jonathan Segarra, asesor financiero y administrador de empresas. Y durante estos últimos 8 años he capacitado a cientos de empresarios y les he ayudado a transformar sus empresas e incrementar su rentabilidad. En esta serie de 4 clases tengo por objetivo compartirte la metodología de control financiero que han aplicado más de 250 empresarios para tener claridad absoluta en sus números e incrementar la rentabilidad de sus empresas hasta en un 30% más. El día de hoy vas a ser como uno de mis alumnos, porque directamente te voy a mostrar el paso a paso dentro de las 4 fases para que veas cómo un alumno empieza desde cero a implementar esta metodología hasta lograr incrementar su rentabilidad hasta en un 30% más en sus empresas. En la primera clase quise que entiendas por qué esta metodología va a generar un impacto tan grande en la rentabilidad de tu empresa y te compartí acerca de esta gran oportunidad. En la segunda clase te enseñé cuáles son los primeros pasos que debes dar para organizar las finanzas de tu empresa y empezar a tener claridad. Dicho sea de paso, si no has visto la clase 1 o la clase 2, ponle pausa a este video y busca aquí debajo en la descripción de este video en YouTube el enlace para ir y ver la clase en la que te quedaste, porque si no viste las clases anteriores, no entenderás varios conceptos que veremos el día de hoy. Ya luego podrás regresar a ver este video cuando hayas visto las anteriores. Pero hazlo pronto, porque recuerda que este es un evento y estas primeras 3 clases solo van a estar disponibles por un tiempo muy limitado. Se acaba el evento y adiós clases, no más. Así que anda a ver las clases que te faltan y luego regresas. El día de ayer nuevamente recibí muchos comentarios, en esta ocasión hablando acerca de qué tan dispuestos están a cambiar la forma en cómo vienen trabajando con sus empresas para empezar a tener claridad absoluta en sus finanzas e incrementar su rentabilidad. Aquí en la pantalla te mostraré algunos de estos comentarios más interesantes que recibí el día de ayer. Y no es que los demás no lo hayan sido, solo que traté de buscar algunos que puedan adaptarse a las circunstancias que vamos a ver el día de hoy. Me alegra que se esté entendiendo el mensaje y que hayan personas realmente dispuestas a decir: yo ya estoy cansado o cansada de lo de siempre. Es hora de cambiar y haré todo lo que sea necesario para tener claridad en mis números e incrementar mi rentabilidad. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Espero de corazón que tú seas uno de ellos. Sin más que decir, es momento de empezar con la gran información valiosa que tengo para ti en la clase del día de hoy. Es momento que seas mi alumno y recorras todo el camino de la metodología paso por paso para lograr un incremento de hasta un 30% más en tu rentabilidad. Como un alumno que llega a mi programa, necesito que entiendas que tu negocio tiene que pasar por 4 fases. Y obviamente tú, como el dueño de este negocio, tienes que entender algunas cosas que debe hacer en este proceso o en este viaje. La primera fase por la que va a pasar tu negocio o tu empresa es establecer su base. Por eso a la primera fase le llamo establece la base de tu negocio. Y como toda estructura necesita una base fuerte, firme, para que sostenga la estructura que se va a construir y que va a crecer en el tiempo. Esta base tiene algunos pilares fundamentales. Y estos pilares fundamentales también yo los conozco como pasos. Pasos que
tú tienes que dar como empresario para ayudar a esta organización financiera que necesita iniciar tu empresa? El primer paso que vas a dar es un diagnóstico o realizarte un autodiagnóstico financiero. En este autodiagnóstico, tal como cualquier diagnóstico que se realice médico de otro tipo, necesito entender algunas características tuyas y de tu negocio y sobre tu organización actual. Características de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo. En el lado cuantitativo voy a ver qué tipos de herramientas actualmente estás usando. ¿Cómo estás llevando tu control financiero? ¿Cuánto entiendes sobre herramientas financieras? ¿Y cuán bien las usas si en caso las tienes? Y si las estás usando para tomar decisiones. Por el lado cualitativo voy a ver qué hábitos tienes o qué conductas tienes actualmente con el tema o con este tema que es organización financiera. De esta manera me va a permitir entender cuál es la situación actual de inicio de tu empresa y de ti como empresario. ¿Por qué razón? Porque lo siguiente, después de este autodiagnóstico, es usar esta información para empezar a solucionar algunas cosas. Por ello, vamos a dar el segundo paso. El segundo paso es que tú comprendas, que es algo que ya te dije en las clases pasadas, es pagarte un salario. Pero hoy, más que decirte págate un salario, es ayudarte a entender cómo lo vas a hacer, porque ya te dije por qué razón tienes que hacerlo. En una de las clases pasadas ya te expliqué por qué razón tienes que hacerlo y cómo eso te ayuda en tu rentabilidad. Pero hoy quiero que entiendas cómo lo vas a hacer. El primer paso para que tú puedas definir tu salario es entender qué puesto tienes en la empresa o qué puestos estás fungiendo actualmente, porque probablemente tienes varias posiciones. Pero eso no significa que tú te vas a pagar el salario de todas las posiciones, porque quizás tu empresa no está en la capacidad de hacerlo. Entonces, en una primera instancia y en el crecimiento de una empresa, el empresario o dueño tiene que pagarse un salario para cubrir sus necesidades fundamentales. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, o que tienes que tener en cuenta como el dueño de la empresa, es que tienes que cubrir tus necesidades principales como familia. ¿Para qué? Para separar los gastos personales con los de tu empresa, porque no puedes mezclarlos. Tú no puedes afectar a tu empresa de ninguna manera, ni tu empresa puede afectarte a ti. Por eso, primero ten en cuenta el presupuesto familiar. ¿Cuánto vas a gastar en todas las cosas justas y necesarias que necesitas cubrir para que tu familia pueda estar bien? Una vez que tú tengas ese presupuesto, tienes que analizar que hay cosas que probablemente tú estás gastando actualmente en tu familia que podrías ajustar. Una vez que hagas ese ajuste, define por categoría cuáles son los montos que vas a destinar para esas categorías. Luego de ello, como tercer paso, es sumar todas esas cantidades y el monto que te sale es el mínimo indispensable monto que tu empresa debería asignarte como salario. Pero eso tampoco sería saludable. Te hago un ejemplo. Si yo sumé que mi gasto indispensable familiar es 5.000 soles, entre pagar educación, comida, salud, etc., etc., cosas que son necesarias y ajustadas al mínimo, sale ese monto de 5.000 soles. Si yo le pido a mi negocio que me pague 5.000 soles, probablemente surja una emergencia y no tenga. Entonces, la idea o el consejo que te doy es que le añadas un 10 a 20% más, si es que tienes la posibilidad de hacerlo tu negocio. Una vez que tú defines ese salario, es lo único que tu negocio te va a depositar en tu cuenta. Es lo siguiente importante, que tu negocio tiene que formalizar ese pago. Cuando me refiero a formalizar, no es que lo vas a poner a planilla, o lo vas a poner formalmente para declararlo. Me refiero a hacer una transacción de una cuenta de empresa de tu negocio a la cuenta personal tuya. Esa es la idea. ¿Para qué? Para que empieces a separar las entidades y los gastos de tu empresa con los tuyos.
El siguiente paso que vas a dar en mi programa, una vez que ya te fijaste el salario y ya entiendes es lo que te va a pagar tu empresa y que ya entiendes que no puedes tocar nada más que ello, es empezar a establecer una estructura de costos. Ya te hablé en el pasado y te expliqué cómo sacar el margen de contribución y definir el porcentaje del costo del producto. Hicimos una fórmula, detallamos con un ejemplo cómo definir tu margen de contribución o margen de ganancia bruta en porcentaje y después cómo determinar tu porcentaje de costo. Ahora, una vez que tú entiendas esa fórmula, porque ya la explicamos en una clase pasada, la idea es que estructures un formato donde no solo tengas un producto, sino todos los productos o servicios que tú realices y lo tengas estructurados uno por uno. El costo unitario de cada uno de ellos y su margen unitario. Y esto se aplica así tú seas un negocio de transformación, de comercialización o de servicios. La aplicación del costo o la fórmula del costo se aplica para todos estos tipos de negocio. Independientemente en cuál de ellos estés, se va a aplicar. ¿Cómo se estructura este formato de costos? Muy sencillo. Tienes que tener en cuenta algunos ítems. ¿Qué ítems tienes que tener en cuenta? O columnas, si tú quieres estructurarlo en un cuadro, Excel, que sería la idea, es en una columna tener primero tu precio de venta, el precio de venta de cada uno de esos productos enlistado, obviamente con el nombre o el tipo de producto o servicio al lado. Luego del precio, el costo. Para que tú tengas el monto de ese costo, previamente ya debiste haberlo costeado. Si tu negocio es de transformación, tienes que hacer una receta para definir tu costo, donde vas a detallar todos los insumos o materiales que se usan para definir tu costo unitario de ese producto o de ese servicio, ¿no? Porque también si eres un negocio de servicio, también tienes que tener una receta de cómo se realiza ese servicio. Receta me refiero no porque tenga insumos o materiales, sino las cosas o ítems que corresponden al costo del producto o servicio. Una vez que hayas definido tu costo unitario, ese monto tiene que ir al lado del precio del producto número 1, número 2, 3, 4, etc, etc. Luego de eso, el margen de contribución. Solo para recordar y a ver como una pruebita, ¿cómo hallamos el margen de contribución? A ver si me pones aquí en los comentarios si te acuerdas. Para recordarte, el margen de contribución es la resta del precio de venta menos el costo, que también se le llama margen bruto de ganancia. Ya tienes el resultado del margen de producto por producto. Listo, ya tengo eso, Jonathan. Pero creo que tú me dijiste que tengo que estructurarlo en porcentajes. Efectivamente, también te enseñé una fórmula el otro día. ¿Cuál es esa fórmula? Así es, dividir el resultado del margen de contribución en soles entre el precio de venta. Y eso expresarlo en porcentaje. Muy bien. Y así tienes que hacer de todos los productos o servicios que tengas, en una lista. La idea de esta estructura de costos, o la razón por la que tienes que tenerla de esa forma, es porque tienes que saber al día, cada vez que los precios se cambian de tus insumos o de las cosas que respectan a tus costos, si este margen se cambia o no. ¿Por qué razón? Porque tú tienes que tener un margen promedio del negocio. Tienes que saber cuánto marginas o cuál es tu margen de ganancia promedio del negocio por todos los productos que tú tienes. ¿Y cómo llegas a ese margen promedio? Esa sería la pregunta que probablemente estás haciendo. Bueno, muy sencillo. Una vez que tengas esta estructura total de los costos, enlistada tal como te expliqué en estas columnas, el margen de contribución promedio del negocio se halla de la suma total de todos los márgenes en porcentajes
dividido entre el número total de ítems que has dispuesto en tu cuadro. Digamos, si tú tienes 100 productos, entonces sumo mis 100 porcentajes y lo divido entre 100. Y ese porcentaje que me sale como promedio, ese es mi margen promedio del negocio. ¿Para qué me sirve este margen promedio del negocio? Para que yo pueda negociar con mis proveedores, para mantener mis márgenes individuales, para negociar con mis clientes, para no dar precios a ellos en los cuales yo pierda. Y hacer otras cosas más que te van a permitir constantemente poder estar al tanto de lo que pasa con tus márgenes. Quiero recordarte que y esto te dije en una de las clases pasadas, que si tú no estás al tanto de tus márgenes, puedes perder dinero. ¿Ok? Muy bien, ya dimos este paso. Tienes tu estructura de los costos, de todos tus costos, ya conoces tus márgenes, está estructurado en un cuadro ordenadito, vas a poder verlo constantemente. Ahora, vayamos al siguiente paso de esta fase, y es definir el punto de equilibrio. También te expliqué la fórmula en una de las clases pasadas. También te dije por qué hay que calcularlo. Pero ahora quiero explicarte por qué en este viaje de generar rentabilidad en tu empresa necesitas tener claro este punto de equilibrio. Tal como te dije, hoy eres mi alumno, ya formas parte de mi programa. Y como tal, necesito que nos proyectemos. ¿Por qué? Porque necesitamos realizar un trabajo. Y valga la redundancia de lo que acabo de decir. Tengo que proyectarme contigo hacia un horizonte de lo que hay que mejorar. Por ello, el definir tu punto de equilibrio es sumamente importante. ¿Cómo se calcula? Lo aprendimos. Voy a repasarlo. El punto de equilibrio es el cálculo de definir el porcentaje de margen de contribución promedio de tu negocio entre los gastos fijos que tu negocio tiene. Vamos a hacer un ejemplo. Y agarra un lápiz, un papel si tienes ahí a mano, que sería la idea que lo tengas. Si tus gastos indirectos de tu empresa inicialmente, al empezar el programa, de forma muy superficial y de acuerdo a lo que tú conoces, me dices que es 20.000 soles. ¿Sabes qué, Jonathan? Inicialmente, ahora que estamos empezando el programa, mis gastos indirectos son 20.000 soles. Pago de luz, pago de personal, todo lo fijo que tienes que pagar mes a mes. ¿Ok? Buenísimo. Ahora, dividamos entre el porcentaje promedio de margen de contribución de tu negocio, que lo hallamos en la fase anterior, o en el paso anterior, perdón. ¿Ok? Mi porcentaje, digamos que es 50% de margen de contribución de mi negocio. Entonces, vamos a dividir tus gastos fijos, que son 20.000 soles, entre el porcentaje de margen de contribución de tu negocio promedio que ya hallaste en el paso anterior. ¿Cuánto era? Según el ejemplo, 50%. Al dividir 20.000 y 50%, en este caso, me sale 40.000. ¿Pero qué es ese 40.000, Jonathan? Esos 40.000 es el dinero que necesitas generar como ingresos para llegar a tu punto de equilibrio. ¿Qué aprendimos? ¿Qué significa el punto de equilibrio? Es la situación donde tu negocio no está ganando ni perdiendo. Entonces, ¿qué significa? Al ser parte de mi programa, y ahora que eres mi alumno, yo necesito que al iniciar el programa tú entiendas que tenemos que llegar a estos 40.000 soles como proyección. Probablemente tú ya superas eso como ingresos actuales, pero vamos a mapear en el proceso cómo estás gestionando, después de dar los otros pasos que te voy a explicar, para llegar a este punto. Si el caso es que no estás llegando, la idea es que se trabaje para que puedas lograrlo. Y si en caso no se logra, analizar por qué no lo has hecho. Eso lo vamos a hacer en la siguiente fase. Antes de pasar a la siguiente fase, quiero presentarte a Freddy. Él es un alumno que formó parte del programa y que entendió muy bien
esta primera fase. ¿Por qué razón? Y pese a que él tenía conocimientos y estudios previos afines a su negocio y también a la gestión y administración de una empresa, él no tenía muy claro este punto de los costos y estructuró, valga la redundancia, este formato de costos tal como te expliqué y te recomendé que lo hicieras, y esto le ayudó a darse cuenta que habían productos donde le estaba perdiendo dinero y que luego de darse cuenta, y pese a que su negocio estaba bien cuando lo conocí generando utilidades, él se dio cuenta que podría generar muchas más utilidades de las que ya estaba teniendo, que en su momento obviamente lo logró, pero con esto, y al escuchar a Freddy, quiero que ya vayas aterrizando y mentalizándote y viendo cómo se va armando todo este esquema para que ya puedas ir generando esa rentabilidad de hasta un 30% más. Bueno, en sí, lo que me ha ayudado bastante es tener ya los costos directos de los productos, ¿no? Con esos costos, bueno, sí, nosotros como trabajamos con distribución en varias tiendas acá en Lima, ya puedo tal vez hacer algunos ajustes, porque normalmente siempre tenía algunas dudas, porque como los materiales oscilan su precio o hay cualquier cambio en la producción, nosotros normalmente no ajustamos los precios. Pero al más o menos ya tener una idea cuánto es un punto exacto del precio, he podido tal vez aminorar los costos, ¿no? Para generar más ventas. Ahora entremos a la fase 2. En esta fase 2, tal como te dije hace un momento, vamos a analizar, vamos a reconocer algunas cosas, pero para ello tenemos que hacer algunas cosas previas. Ya que en el paso anterior o en la fase anterior definimos nuestro punto de equilibrio, reconocemos nuestros márgenes, ahora necesitamos que en el proceso de ir avanzando para ver si llegamos al punto de equilibrio o no, es ir controlando o registrando. Para ello vamos a establecer herramientas de control financiero de ingresos y salidas. Y cuando me refiero a herramientas de control financiero, lo que quiero decir es que vamos a controlar el flujo del dinero líquido, o sea, toda la plata que me llega, sin importar de cuándo sea, puede ser que hace 2 meses le vendí a un cliente y recién me está pagando, eso ingresa a mi flujo de ingresos o a mi registro de ingresos. Y lo mismo, todo lo que yo pago, todo el dinero que desembolso, tengo que registrarlo en mi registro de control de salidas o de gastos. Tal como ya te lo expliqué en el pasado, de forma organizada, detallada y categorizada. ¿Con qué objetivo? De que al final del mes armemos un reporte resumen de estado de ganancias y pérdidas financiero, que es diferente a lo que el contador te da. Porque lo que el contador te da es un estado de ganancias y pérdidas contable, que refiere o detalla todo lo que contablemente hayas facturado, tanto de venta como te hayan facturado a ti en compra. Pero en este caso, este registro de control interno es financiero, el dinero que se mueve en el día a día. Porque así solamente vamos a saber si llegamos o no al punto de equilibrio, porque tú cubres tu punto de equilibrio con la plata que te entra, no con la proyección. Porque este mes se necesitan pagar los gastos, el otro mes tiene su propio afán. Entonces, por eso, vamos a armar un registro o un estado de ganancias y pérdidas financiero. ¿Cómo se arma este estado de ganancias y pérdidas financiero? Con los ingresos que he recibido en el mes, como primer ítem. Luego voy a detallar los gastos directos. ¿Cuáles son los gastos directos? Todos los que se gastan directamente proporcional al producto o lo que lo llamo costo del producto. Todo el dinero desembolsado en compra de mercadería o cualquier otro ítem que corresponda al costo del producto, lo voy a registrar en los gastos directos. Luego de eso, voy a definir en este registro mi utilidad bruta, que es la resta del ingreso menos los gastos directos. Una vez que tenga mi utilidad bruta,
Voy a detallar todos los gastos indirectos o fijos, pago de alquiler, luz, agua, personal, etcétera, etcétera. Para que le reste a la utilidad bruta menos los gastos indirectos y finalmente tener mi utilidad neta. Este registro financiero o el estado de ganancias y pérdidas financiero es un registro que me habla o que te va a hablar y te va a decir, ¿sabes qué? Dueño, Jonathan, tu negocio está así. Los números que están ahí van a empezar a hablar y te van a decir qué está pasando, porque van a estar organizados o categorizados. Y de esa manera vamos a saber por dónde estamos gastando demasiado dinero. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a medir en forma porcentual cada una de esas categorías. Ejemplo, voy a medir el monto de dinero que gasté o desembolsé en mercadería y lo voy a dividir entre el total de ingresos que tengo. Y el resultado que me sale en porcentaje me va a decir qué porcentaje del ingreso total que recibí ese mes lo gasté en mercadería. Y así por cada ítem que tengo. Y es ahí donde entramos a la etapa o al paso de esta fase de poder analizar. Empezar a reconocer dónde están las falencias o dónde están los problemas o por dónde la plata se me está yendo demasiado. ¿Para qué? Para empezar a tomar decisiones, que es lo que vamos a ver en la siguiente fase. Pero antes de ver la siguiente fase, quiero que conozcas a otro empresario. Ella es Irma Peceros. Y me encanta contar un poco de su historia para introducirte al video. Ella, sin tener conocimientos previos, ni haber estudiado nada afín a negocios, y solo con el deseo de emprender y tener algo suyo, e incluso sin tener el dinero inicialmente, porque tuvo que recurrir a un préstamo familiar, ella empezó en el mundo empresarial, inicialmente con sus errores, pero al ser parte del programa y entender las etapas, pero ejemplificar específicamente esta etapa de la que acabamos de hablar, mostrarte cómo ella empezó no solo a ordenar sus finanzas, porque obviamente eso, ya entender ciertos principios, sino a empezar a decidir cómo cambiar la situación actual de su negocio. En otras palabras, tomar decisiones acertadas, que lo vamos a ver obviamente mejor en la siguiente fase, pero yo quiero introducirte con este video y con esta experiencia a lo que vamos a ver. Soy Irma Peceros Retamoso. Soy emprendedora tengo lavandería, negocio de lavandería casi como 10 años ya. Yo empecé a trabajar como una empleada y ahora tengo ya mis propias tiendas, ¿no?, de lavandería, que aprendí sobre lo que se lleva las finanzas yo antes lo hacía manualmente en el cuaderno, pero ahora ya lo hago como debería de ser, ¿no?, bien organizado todo. A raíz de saber todo lo que de llevar mis controles, que son gastos, ingresos, antes no los sabía llevar bien, pero ahora que ya aprendí y sacar todo, ya me queda dinero y puedo ahora ya saber si voy a sacar algún préstamo de algunos bancos. Tengo que primero analizar lo que es mis ingresos y mis gastos para saber tener más deudas, si no, no voy a poder pagarlo. Eso es lo que yo aprendí cuando me enseñaron en finanzas con el joven Jonathan. Muchas gracias. Ahora entremos a la fase número 3. ¿Y cómo la llamo? Reconoce los problemas y resuélvelos. No tus problemas personales, tranquilo, a eso no me voy a meter. Eso lo ves tú. Me refiero a los problemas que tiene tu empresa. Te dije hace un momento, y también Irma nos contó un poquito de ello, que gracias a tus registros financieros y específicamente al estado de ganancias y pérdidas, que para mí es el registro que habla, que hace hablar a tus números, hemos reconocido por dónde estamos gastando de más probablemente. Entonces, luego de pasar esta fase, ahora nos toca empezar
a reconocer por dónde está el problema o los problemas y empezar a resolverlos. Por ejemplo, uno de los problemas más comunes que casi la mayoría de empresas en crecimiento tienen o experimentan es el problema de costos altos y por ende márgenes bajos. Siempre que tu costo sea alto, tu margen va a ser mínimo. Y eso es muy aparte o es independiente al tipo de giro del negocio que tú estés, porque hay giros del negocio que ya tienen ciertos márgenes establecidos. Pero también va a depender mucho de dónde te ubicas, qué cosas adicionales ofreces o qué servicios adicionales ofreces y puedes cambiar tu margen. Ejemplo, si tú eres una bodega, muchas veces se dice que una bodega no supera el margen de entre 15 y 25%, pero a mi apreciación eso es mentira. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la zona, de acuerdo al tipo de cliente donde tú vayas, ese margen puede cambiar. Entonces, una vez que tu registro de estado de ganancias y pérdidas ya esté establecido, ya hayamos reconocido por dónde están los problemas, empezamos a ver cómo solucionarlos. Con este punto de los costos elevados y los márgenes bajos, ¿qué es lo que vamos a reconocer? Probablemente reconozcamos que estamos comprando de más. Y aquí radica otro problema, se llama compra excesiva que te genera sobrestock. El sobrestock genera pérdidas, porque puedes perder el producto, porque ya no puedes venderlo, y por otro lado, generas sobrestock. ¿Por qué razón? Porque pierdes espacio para tener quizás otros productos. Entonces aquí ya estamos empezando a reconocer algunos problemas. Ahora, ¿cómo mi estado de ganancias y pérdidas me va a alertar si estoy bien en esto o no? Cada mes yo tengo que tener sí o sí este documento o este registro. ¿Por qué? Porque me va a hacer el contraste de un mes para el otro. Por ello, si es que yo reconocí en el mes 1, digamos, que según mi porcentaje de margen de contribución y de costo estoy comprando demasiada mercadería, tengo que hacer algo. Pero ¿cómo me doy cuenta de ello? Hemos aprendido en la clase pasada cómo reconocer ese porcentaje de costo usando la fórmula del margen de contribución. Vamos a recalcar otra vez. ¿Cómo llamas tu margen de contribución? Lo vimos hace un momento. Ok, así es. Precio de venta menos costo igual margen de contribución. Te dije en la clase pasada que tu precio de venta siempre va a ser el 100%. Ok, según la fórmula y según tu estructura de tu costeo, dijimos en el ejemplo pasado que tu margen de contribución es 50%. Entonces, si tu margen de contribución es 50%, ¿qué significa? ¿Cuánto es tu porcentaje de costo usando esta fórmula? Así es, 50%. Entonces ya tengo mi porcentaje de costo. Pero, Jonathan, ¿qué tiene que ver este dato con lo que mi estado de ganancias y pérdidas me dice? Ah, muy bien. Acá vamos a empezar a analizar para resolver. Mi estado de ganancias y pérdidas del mes 1 me dice que yo he generado 100.000 soles de venta. Y en estos 100.000 soles de venta, yo he desembolsado en mercadería 60.000 soles. ¿Ok? Y tal como te dice en el ejemplo anterior, el estado de ganancias y pérdidas te habla, te dice, tú gastaste 60.000 soles y si lo divides entre 100.000 soles, ¿qué porcentaje frente a tus ingresos es ese gasto de mercadería? 60%. Pero ¿cuánto te dice tu estructura de costos? ¿Es tu porcentaje de costos? 50%. Entonces, ¿qué pasó? Así es, gastaste 10% más, o sea, 10.000 soles más. ¿Ok? Reconocimos el problema. Ahora, ¿qué hago? Resolverlo. ¿Cómo lo resuelvo? Durante el siguiente mes, se tiene que hacer planes de seguimiento para controlar el desembolso del dinero. ¿Para qué? Para yo no desembolsar dinero más del 50% en lo que respecta a la categoría mercadería. No more, no más. Es lo único. Si antes no estaba controlando eso y solo
le daba a mi personal que compre, que pague, que compre la mercadería, ahora voy a parar. Jonathan, pero aquí suscito otro problema. ¿Qué pasa si es que la plata que me entra no me alcanza para yo comprar ese 50% de lo que me ingresa? No me alcanza para comprar la mercadería que necesito para esa semana o para esa quincena, no lo sé. ¿Qué puedo hacer? Aquí vienen las decisiones. Tomar decisiones más inteligentes me van a dar más ideas. Trabajo, por ejemplo, con el apalancamiento a mis proveedores. Digamos, si este mes me entró 10.000 soles y según lo que me está diciendo Jonathan o me dijo, porque ya soy su alumno, no tengo que gastar más del 50%, pero estos 5.000 soles no me va a alcanzar para comprar la mercadería que necesito y para operar la siguiente semana. ¿Qué hago? ¿Ok? Puedo hablar con mi proveedor y llegar a un acuerdo y pagarle solo una proporción o una parte de lo que me va a vender o lo que yo necesito, con el fin de que yo no desembolse más del 50% de lo que recibí esa semana en ingresos y así no afecto a mi flujo de dinero, pero tampoco afecto a mis operaciones y pueda seguir operando. Y prorrateo ese gasto o provisiono ese gasto para pagarlo al crédito en un siguiente periodo. De esa manera, mantengo mi estructura de desembolso de dinero. Es ahí donde empiezo a resolver mis problemas de liquidez y mis problemas de desembolso en exceso. Ahora, si te preguntas, porque probablemente tienes un negocio de servicios y no de comercialización, o de transformación probablemente, porque lo que acabo de explicar sobre la mercadería y eso se aplica para un negocio de transformación o un negocio de servicios. Y cuando me refiero a transformación me refiero pues a un tipo de negocio que tiene insumos y transforma a un producto final, como, no sé, panaderías, pastelerías, cuando fabricas algo. Pero si tú tienes un negocio de servicio, quizás me digas, Jonathan, pero eso no se aplica para mí. Sea cual sea el tipo de negocio, incluso de servicios, tú siempre vas a usar algún tipo de mercadería o de materia prima o de material para realizar tu servicio, ¿no? Sino cómo realizas tu servicio. Y si en caso no usases el servicio, o perdón, en tus servicios no utilizases ningún material, porque hay servicios de confección que literal te dan todo y tú solamente armas y tienes tus máquinas y solo pagas un personal por destajo, entonces tu personal por destajo, por ejemplo, es el punto que tú debes de medir. Estás pagando de más. Tuve un caso de un empresario que volvía a pagar a su personal por corregir un error que el mismo personal había cometido en el flujo de realizar la prenda. Entonces su costo de producto era mayor al que él pensaba. No se estaba dando cuenta porque no lo estaba midiendo. Entonces la idea, independientemente sea cual sea tu giro, transformación, servicio o comercialización, tú tengas en cuenta la medición del ítem que va a cambiar el proceso de desembolso de dinero. O sea, en otras palabras, el ítem clave. Si eres un negocio de comercialización, el mayor porcentaje de dinero que desembolsas es por compra de mercadería. Porque así gira tu negocio. Bodega, compro, vendo, compro, vendo. Transformación igual, la mercadería. Necesito insumos para transformar y generar un producto. Servicios. Tienes que reconocer cuál es el ítem que te hace que tú desembolses más dinero. Probablemente tu gasto directo mayor proporcional es el pago del personal. Que pagas por destajo, por servicio. Entonces, eso es lo que tienes que medir. Entonces, empresario, o mi querido alumno, porque ahora eres mi alumno, ya estamos tejiendo, pasando por estas distintas fases, estamos organizando todo para empezar a ver el resultado de este 30% más de rentabilidad. Y antes de pasar a la cuarta y última fase, quiero que conozcas a Adriana. Ella, para mí, ha sido una alumna, como usamos aquí en Perú, chancona.
Era muy disciplinada en todas las cosas que le pedía que tenía que hacer y las hacía al pie de la letra. Y ella, en la primera parte del programa, ya empezó a ver resultados. Y ella misma te las va a contar. Así que, adelante, veámosla. O sea, tomar la formación contigo es un proceso que no es mágico, ¿no? Hay que chambear, hay mucho por hacer, hay mucha tarea, pero si de verdad la haces, sí ves resultados. Entonces, yo sí he visto resultados en mi cuenta bancaria. Porque, a ver, cuando yo te conocí, yo tenía el proyecto de querer hacer unas cartillas de vacunación. O sea, básicamente impresiones con, literal, con una imprenta. Pero yo decía, es que no tengo un residual o un ahorro para eso, ¿no? O sea, si yo ahorita invierto en eso, pese a que ni siquiera tengo el dinero, simplemente no tenía. Este mes ya hemos mandado a hacer las cartillas de vacunación, las tarjetas de presentación, un montón de cosas que necesitábamos y que de hecho está trayendo también mejores resultados en ventas. Pero ahora ya tengo el dinero y no me he sentido ahorcada, incluso ha sido parte de los ahorros que hemos venido teniendo. Entonces, eso para mí ha sido algo palpable que he recibido tras la formación. Otra cosa es que yo cuando iba a tomar tu formación o cualquier otra que tenía en mente, no había ni por acá opción a que la empresa pague la formación. ¿Me entiendes? Porque no había, porque era solamente las cosas los sueldos, los gastos y ya está. Entonces ahora yo por lo menos puedo, ya gracias a ti sé cuál es el orden para poder invertir en algo así o en qué momento puedo hacerlo y sé que el dinero va a estar. Pasemos a la etapa número 4, y dicho sea de paso, la etapa final, pero eso no significa que aquí termina todo, porque esto es un giro constante y ahora te voy a explicar por qué. Porque la etapa 4 se llama supervisa y corrige. Tal como vimos en la etapa anterior, ya reconociste y empezaste a tomar decisiones y acciones para corregir, ahora te toca supervisar. ¿Por qué? Porque al tomar decisiones, tú tienes que armar planes para ver quién hace eso, quién corrige eso o quiénes corrigen eso. Entonces tú no los vas a dejar a rienda suelta y ver si qué pasa o no pasa. Tienes que supervisar. Y obviamente, como lo he visto siempre y es natural del comportamiento humano, uno no cambia de la noche a la mañana. Y eso no significa que a la primera vez que delegas o corriges algo, o reconoces algo y armas planes para corregir eso, vas a tener resultados. No funciona así. ¿Por qué? Porque las personas no actúan muchas veces como nosotros esperamos. E incluso nosotros mismos a veces no actuamos en función a lo que pensamos. Por ende, existe esta fase de supervisión, de ir viendo en el proceso, mapeando lo que he pedido que se haga. Si he pedido que se reduzca el monto de dinero a desembolsar por compras, tengo que asegurarme de eso, supervisar. Yo no lo voy a hacer, puedo delegar a alguien. Ese alguien o esa persona tiene que informarme cómo está el desembolso de dinero de ese ítem. ¿Por qué? Porque ese ítem es mi problema. Ese ítem es el que me está generando demasiado gasto. Tengo que supervisar si se está respetando eso o no. Si no se está respetando, ¿qué tengo que hacer? Corregir, establecer nuevos planes para que esto suceda. Porque el resultado, si esto sucede, es el impacto que este programa te va a dar a ti como mi alumno. Tu empresa va a generar hasta un 30% más de rentabilidad. ¿Y cómo lo va a lograr? ¿Cómo viene ese resultado, Jonathan? Obviamente, en el proceso de que tú pasaste por las fases anteriores, tú ya después de haber organizado, establecido herramientas, reconocido, vas a empezar a optimizar el uso de tus recursos y a ahorrar dinero. Con el ejemplo anterior de gastar demasiado dinero o desembolsar dinero excesivo, superando mi costo de producto, si yo corrijo eso, en el mismo ejemplo, me ahorré, si antes estaba gastando 10% más,
si desembolso adecuadamente lo justo y necesario, voy a reducir al mínimo indispensable y ahorrarme ese 10%. Ese 10% se va a convertir en un ahorro, que al flujo final o cierre final, cuando tenga mi estado de ganancias y pérdidas, voy a tener 10.000 soles más de lo que tenía el mes anterior. ¿Qué significa eso? Utilidad, ganancia. Que al final, frente a un monto quizás similar al que generé el mes anterior, estoy generando más ganancia. Ejemplo, dijimos que estábamos generando 100.000 soles y probablemente en mis estados de ganancias y pérdidas anteriores tenía, no lo sé, 5.000 soles o 10.000 soles de utilidad neta final. O probablemente no tenía nada. Pero luego de ejecutar este plan de optimizar el desembolso de dinero en mercadería, ya generé 10% más. Y en este ejemplo, 10.000 soles más. O sea, ya no tengo solo 5.000, sino tengo 10.000 más, 15.000 soles. O si ya no generaba nada de utilidad, ahora tengo 10.000 soles de utilidad. Entonces he generado 10.000 soles más. Eso por tallar en un ítem. Y la idea es tallar en varios ítems. Y en todo ese proceso donde tú vas corrigiendo desembolsos de dinero sin enfoque o en exceso, voy ahorrando. Y ese ahorro se va convirtiendo en ganancia. Va sumando 1% por aquí, 2% por allá, 4% por ahí. Va sumando a la bolsa de la utilidad neta final. Voy optimizando mis recursos. ¿Para qué? Para que al final, con la misma cantidad de dinero que estoy generando en ingresos, en el proceso estoy reduciendo mis gastos, optimizando mis recursos, estoy elevando mis ganancias. Y eso es ese 30% de rentabilidad. Gracias a la organización de tu estructura interna financiera, al uso correcto de las herramientas que este programa te brinda, para que al final tú tengas un crecimiento constante en utilidades y puedas empezar a diversificar y tu negocio empiece a crecer. Días. Yo soy el señor Eduardo Robles Quispe, propietario de la empresa Chalito, que acá tenemos trabajando ya aproximadamente algo de 15 años en nuestro negocio. Yo en realidad trabajaba así, como quien dice, no, sí a la ciega, prácticamente a lo antiguo, pero una vez que Jonathan nos capacitó en todo lo que nos ha enseñado, ya la cosa fue diferente porque hemos abierto los ojos. Una vez que recibí la capacitación de Jonathan, todo ha cambiado en realidad. ¿Por qué? Porque me enseñó a valorar de lo que uno ganaba, porque yo anteriormente era diferente, porque yo a veces gastaba más de lo que ganaba, pero cuando él nos enseña la capacitación nos dice, no puedes gastar más de lo que tú ganas, siempre tienes que tratar de gastar algo menos. ¿Para qué? Para que puedas seguir creciendo, ¿no? Entonces, gracias a eso, hoy día tenemos más mercadería y además tenemos otra tienda más. Ahora ya nuestro negocio ha crecido bastante, porque para nosotros francamente siempre lo tenemos en mente y siempre nos recordamos de Jonathan, porque él prácticamente puso el 50% en todo el avance que tenemos nosotros hasta este momento. En este punto, o hasta este punto, ya te hice dar el viaje, te llevé de la mano por todas las fases que mis alumnos pasan para poder lograr esta rentabilidad de hasta un 30% más en sus empresas. Ya te di todo, ya conociste las fases. Ahora, probablemente, te estás preguntando, ¿y cómo podría ser, Jonathan, para que me capacites, para ser tu alumno? Para conocer este programa y que me guíes, como tus otros alumnos, a implementar esta metodología, así como el señor Chalito que acabo de ver. Por ello, ahora sí es el momento de hablar un poco más de este tema.
El programa donde enseño y guío a mis alumnos en la aplicación de esta metodología de control financiero que he estado enseñando por muchos años y que se llama 30 Cash Premium, es mi único programa avanzado de control financiero para pymes, donde te llevo de la mano, paso a paso, para que logres tener una empresa ordenada en sus finanzas, que logres tener claridad absoluta en los números de tu empresa y puedas incrementar por lo menos un 30% más tu rentabilidad en comparación a lo que tienes ahora. Este programa, donde mis alumnos han podido eliminar la incertidumbre que tenían por el futuro de sus empresas, de no saber cuánto ganaban realmente, de no saber si estaban teniendo gastos innecesarios, de no saber por dónde se iba la plata, si es que su personal les estaba robando o si la plata se estaba perdiendo en alguna otra cosa que ellos ni cuenta se daban. Sé que estas son algunas de las cosas que te has cuestionado en algún momento. Es natural pensarlas cuando no tienes un control de los movimientos financieros que se están realizando en tu empresa. Por ello, este programa está diseñado para darte lo necesario para que estas preocupaciones, miedos o dudas se acaben para siempre y tengas un control a detalle de lo que está pasando con el dinero de tu empresa. Y no solo eso, sino que desarrolles la habilidad de saber cómo sacarle el máximo provecho a cada inversión que haga tu empresa y la rentabilices al máximo. Debido a que aprendiste a optimizar tus costos y tus gastos hasta llevarlos a lo mínimo e indispensable. Imagínate todo el dinero que has estado dejando de ganar debido a las pérdidas involuntarias que has tenido por falta de control de dinero en tu empresa. Una empresa en crecimiento podría dejar de estar ganando a causa de esto entre un 20 a 40% en función a sus ingresos. O sea, significa que si tú generas ingresos actuales de 100.000 soles y tienes una ganancia neta de 5.000 soles, eso significa que tu rentabilidad es de 5%. Pero si empezamos a controlar y optimizar, podría incrementar ese porcentaje inicialmente por lo menos en un 15%. Por ende, tu utilidad incrementaría a 15.000 soles, es decir, 10.000 soles más de lo que estabas dejando de ganar. En este ejemplo, es una cantidad de una suma de importancia y de valor para el crecimiento de tu empresa. Sin embargo, 10.000 soles para la gran parte de los casos han sido realmente una cantidad mínima, ya que mis alumnos pudieron generar una ganancia adicional mucho más elevada y el impacto monetario que generaron en sus empresas fue mucho más grande. Por ello, debo comentarte que el valor y precio que tiene mi programa es proporcional a los resultados en la rentabilidad que puedes obtener estando dentro de mi programa, al igual que mis alumnos. Y voy a confesarte algo. En la clase de mañana se van a abrir las puertas de este programa. Y vas a tener la oportunidad de comprar tu acceso a esta formación. Pero debo advertirte de algo, porque es muy importante que lo sepas. La posibilidad de ingresar a este programa solo será por un tiempo muy limitado y voy a decirte algo que no debería decirte sino hasta mañana. Pero bueno, ya lo pensé, lo tengo que decir. Y es que las inscripciones a mi programa 30 Cash Premium inician mañana justo al momento de finalizar la clase número 4. Y solo podrás inscribirte hasta el lunes 18 de diciembre a las 8 p.m. Ese día y a esa hora
se cierran las puertas o la posibilidad de poder ingresar a mi programa y va a ser hasta un nuevo aviso. ¿Pero por qué hago esto? Porque generar resultados financieros palpables en las empresas, así como mis alumnos, no es fácil. Esto toma tiempo. Y en este tiempo, mi enfoque es acompañarte. Ir de la mano contigo en este proceso para lograr esta rentabilidad. Sería irresponsable de mi parte aceptar más alumnos nuevos todo el tiempo, ya que no me permitiría generar el nivel de impacto que promete mi programa. Por eso es que tiene un tiempo limitado de ingreso para personas. Por ello, prepárate, mantente muy atento a la comunicación que estaré dejando mediante el grupo de WhatsApp en el que estás actualmente, para que mañana puedas ingresar a la clase número 4 y seas de los primeros en tener la oportunidad de ingresar a mi programa avanzado 30 Cash Premium. Quiero pedirte algo para finalizar. Por favor, de verdad, por favor, si te queda alguna duda sobre esta metodología, de cómo puede generar un impacto en la rentabilidad de tu empresa, o tienes alguna otra duda sobre mi metodología o el programa, por favor, házmelo saber y atento a esto que te voy a pedir. Voy a dejar en este momento un mensaje con un enlace en el grupo de WhatsApp donde te encuentras. Este enlace te va a llevar a un post específico en Facebook. Quiero que en este post me dejes en los comentarios esa duda o pregunta que tengas sobre la metodología o sobre el programa, de cómo se puede aplicar a tu empresa o tu negocio. Por favor, házmelo saber. Para mí es sumamente importante saber qué está pasando por tu mente. Sin más que decir, nos vemos mañana. Mañana es la clase final. Este evento Pyme Rentable ha llegado a su fin. Como dice la canción, todo tiene su final. Y mañana será ese día, donde finalmente tendrás esta gran oportunidad de ser uno de mis alumnos. Así que te veo mañana.